La esposa del magnate huyó. Y él obligó a su hermana a ocupar su lugar en la noche de bodas. El sol apenas despuntaba tras las nubes grises de la mañana en la imponente villa de la Toscana, cuando un murmullo contagioso recorrió la gran avenida de cipreses. Invitados elegantemente ataviados cuchicheaban entre copas de cava, ajenos a que la mañana, que prometía ser la más glamurosa del año, se convertiría en un enigma que estremecería a toda Europa. Isabella Moretti, dama de compañía y confidente de la desaparecida, apenas terminaba de colocar un corsaje en la solapa de un diplomático francés, cuando escuchó un grito ahogado. «No está», exclamó una de las damas en tono tembloroso. «El carruaje de la novia ha salido, pero ella no está». En el interior de la capilla, los arreglos de rosas blancas y lirios se mecían al compás de una brisa tenue. El altar, decorado con hilos de oro y velas dietéticas, aguardaba. Lorenzo Salvatore, con su impecable frac hecho a medida, respiraba con la rigidez de quien no tolera un tropiezo. A su lado, su asistente personal, Matteo, soltó un suspiro de tensión. «Señor, acaban de traer esto», dijo, extendiéndole un sobrelacrado con el escudo de la familia. Lorenzo rompió el sello con dedos de hielo. Dentro, un pequeño trozo de papel plegado. «No puedo casarme con un hombre que no me ama. Perdón por el dolor. H». El corazón del magnate dejó de latir por un instante. Luego, un chasquido seco. «Un adiós y esa inicial», rugió, doblando la nota con furia. Fuera de la capilla, la multitud se apiñaba contra la verja de hierro forjado. Los fotógrafos alzaban sus cámaras, esperando el momento exacto para la gran foto de portada. Pero la imagen que capturarían no sería la de un beso nupcial, sino la de un vacío en el umbral, un banco abandonado, un velo en el suelo, un par de zapatos de satén junto a una rosa marchita. En los jardines colindantes, la tía Claudia, de ojos severos y pantalón de terciopelo azul, reprendía al capellán. «¿Cómo permitiste que salieran los invitados sin comprobar que la novia estuviera en su lugar?». Su voz retumbaba entre los cipreses, sobresaltando a los músicos que afinaban sus violines. Más allá, el mayordomo Estéfano halló el tocado de perlas de Helena sobre la hierba húmeda. Envuelto en sus guantes blancos, lo sostuvo con gesto sombrío. «Señora Moretti, esto», comenzó, pero no supo cómo continuar. Isabella, cuyo nombre aún resonaba en los labios de todos, sintió un escalofrío. El reloj de la torre dio las 8. La ceremonia debía empezar hace 10 minutos. Volvió a la entrada principal, donde Lorenzo conversaba con el embajador de Alemania, intentando disimular su tensión. «H», musitó el magnate, devolviendo la nota. «¿Una traición, un capricho, o un sacrificio?». El embajador ladeó la cabeza, incómodo. «No sabría decir, mi señor. Pero desastre es la palabra que mejor define esto». El viento alzó la falda de un vestido turquesa mientras una dama sacudía la cabeza. «Imagínate la humillación», comentaba con tono indignado. «Europa entera se enterará antes del almuerzo». En ese instante, la sombra alargada de Lorenzo se proyectó sobre las losas de mármol. Sus ojos, casi negros, escrutaron cada rincón. Nadie había visto a la novia salir de la villa. Nadie había oído un susurro, un auto en marcha, un rumor distinto a los buenos deseos. Solo un silencio ominoso, cargado de preguntas. Matteo, ordenó, sin apartar la mirada del portón. «Localiza a todos los guardias del perímetro. Inspecciona cada carruaje en la ruta de Florencia. Nadie sale sin mi permiso». El aire se tornó eléctrico. Las miradas se volvieron hacia Isabella, cuyo pulso latía con fuerza. Fuera, un niño se aferró al brazo de su padre. «¿Quién es esa señora?», preguntó con inocencia. «No lo sé», respondió el hombre, sin apartar los ojos de Lorenzo. «Pero seguro que muy pronto lo sabremos». Un gaitero solitario comenzó a tocar una melodía inquietante. El sonido resonó hasta el fondo de los pasillos, como un presagio. Entonces, Lorenzo se giró y contempló la vasta procesión de invitados, guardias y familiares. «Voy empieza la casa», susurró, apenas audible. «Y nadie estará a salvo».
Y así, con el primer acorde de aquella gaita y la promesa de una búsqueda implacable, la mañana de la boda se convirtió en la hora cero de un misterio capaz de trastornar imperios. Los ecos de la gaita aún vibraban en los muros de la villa cuando Lorenzo Salvatore se volvió hacia Matteo con una mirada que helaba la sangre de cualquiera. El mayordomo, pálido, asintió con un gesto tembloroso y apenas articuló palabra. Señor, he reunido a todos los guardias en el patio principal, pero no hay rastro de Elena ni de su carruaje. Lorenzo apretó los puños, hundiendo las uñas en la palma de la mano. Su voz, baja pero implacable, resonó contra los ladrillos antiguos. ¿Rastro? Quiero una novia. No soportaré la humillación de uno escrito en un papel. Encuentren a esa mujer o me traigan a alguien que responda por ella. El silencio cedió paso a un murmullo de órdenes apresuradas. Matteo retrocedió unos pasos e hizo la llamada por el viejo sistema de campanas que comunicaba a todo el personal y a los guardias. Una sirena lejana, improvisada, comenzó a rugir en los pasillos y jardines, despertando la curiosidad y el miedo en cada corazón que latía en la propiedad. Que nadie abandone la villa, insistió Lorenzo, desenvainando un reloj de bolsillo de oro y comprobando la hora. Esta ceremonia no se cancela. Tendré a mi esposa esta misma noche. Los criados, aturdidos, corrían de lado a lado. Se hablaban en susurros, ¿cómo reemplazarán a la prometida? Y si se atreve a volver a huir, ¿quién será la valiente o la desgraciada? La inquietud creció, y en ese instante un susurro diferente llegó a los oídos de Lorenzo. La hermana menor de la fugitiva, Isadora, permanecía oculta tras unas columnas de mármol, con el rostro demudado y el vestido sencillo que siempre llevaba, demasiado modesto para un banquete de bodas. Matteo, al verla, se acercó con paso ligero y le mostró al magnate. Mi señor, la señorita Isadora se encontraba en los jardines interiores. No estaba distraída, solo, ignoraba todo. Lorenzo giró los ojos, evaluando cada línea de su cara. El silencio se adueñó del ambiente mientras los demás presentes retrocedían, intuyendo que un nuevo destino se dibujaba en esas pupilas llenas de temor. ¿Ignoraba? Repitió Lorenzo con sarcasmo. Entonces es perfecta. Si Elena no quiso cumplir con su parte del trato, esta joven lo hará. Se dirigió a Isadora con voz de mandamiento. Tú vestirás ese traje de novia y dirás sí ante el altar. Será esta misma noche, sin demora. Isadora contuvo el aliento, su corazón galopaba como un corcel desbocado. Sintió unos dedos rozar su hombro, era su tía Claudia, cuyos ojos destilaban desaprobación y urgencia al mismo tiempo. Isadora, debes hacerlo, susurró la mujer con firmeza. Nuestra familia depende de ello. La joven apenas tuvo tiempo de asentir. Un escalofrío recorrió su espalda al imaginar la figura de Lorenzo observándola, exigiendo un compromiso que no había sido suyo al pactar. Sin más explicación, la llevaron por corredores adornados con tapices y candelabros. Cada paso retumbaba en sus oídos como un tambor de guerra. En la antesala, un vestido de satén blanco colgaba de un maniquí dorado. Las manos de una dama de compañía comenzaron a desabrocharlo con destreza. No te preocupes, señorita, te lo ajustaremos al instante, comentó con voz suave, mientras Isadora se entregaba a un mar de pensamientos confusos. Cuando Lorenzo entró para supervisar, notó cómo el terciopelo del interior del palacio contrastaba con el pálpito de miedo en el pecho de la joven. Dio un paso al frente y, sin mirarla a los ojos, susurró. No quiero excusas. Cumple tu deber y esta villanía no pasará de una anécdota. Isadora apenas murmuró. Sí, señor. El eco de su voz llenó la habitación. Lorenzo hizo un ademán y se retiró, pero antes de salir, añadió. Recuerda, una esposa respeta a su marido. Esta noche aprenderás lo que significa esa palabra. La puerta se cerró con un golpe seco. En el silencio que siguió, Isadora se acercó al espejo, vio su reflejo y apenas reconoció a la muchacha temerosa que unos minutos antes se encontraba en el jardín. Un velo cubría su rostro y el vestido ceñido cubría su figura, marcando un destino que exigía obediencia sin objeciones.
Los pasos, cada vez más cercanos, anunciaban el inicio de una noche en la que el poder de un magnate chocaría con la inocencia de una joven. Y mientras los últimos rayos del sol se desvanecían tras las colinas, la ceremonia furtiva aguardaba, una prueba de lealtad, de sumisión y de un misterio que solo comenzaba a desplegar su auténtico rostro. La puerta de la capilla se cerró tras Isadora con un golpe suave que resonó en el silencio expectante. Con cada paso, el eco de sus propios pensamientos agalaba su mente. ¿Podré fingir ser mi hermana? ¿Saldré viva de esta noche? El vestido de satén rozaba el suelo de mármol, atrapando pequeñas motas de polvo antiguo, y el velo caía sobre su rostro como un manto de invisibilidad y terror. Frente al altar, Lorenzo Salvatore la esperaba, erguido como una estatua de obsidiana. No hizo ningún gesto de benevolencia, sus ojos, dos brasas frías, la escrutaban sin piedad. Al fondo, apenas se percibía el murmullo ahogado de unos pocos testigos, el embajador alemán, la tía Claudia y algunos criados reclutados de emergencia. «Di sí», ordenó Lorenzo con voz grave, recorriéndola de pies a cabeza. Isadora sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral. Sus manos temblaban dentro de los guantes de encaje. Apenas concibió su respuesta antes de que las palabras salieran atropelladas. «Ese sí, acepto». El cura, con voz pausada, continuó el rito. Cada frase parecía una cadena más que la ataba a un destino desconocido. Cuando la pregunta final retumbó en el recinto, Isadora notó cómo el peso de aquel sí se clavaba en su pecho. ¿Aceptas a Lorenzo Salvatore como tu legítimo esposo, para amarlo y respetarlo todos los días de tu vida? El silencio la envolvió. Sintió los latidos en sus oídos, el pañuelo apretando sus dedos. Alzó apenas la mirada y, con voz queda, contestó. «Sí, lo acepto». Un amén selló el acuerdo. El velo se sacudió con una brisa tenue que se coló por la puerta entreabierta, era como si el mismo aire lamentara la suplantación. Sin un ápice de alegría, Isadora se deslizó hacia el pasillo, cada paso un recordatorio de la traición a su propia voluntad. Al salir, el embajador murmuró a Lorenzo. «Extraña ceremonia, señor, pero el deber está cumplido». Lorenzo no respondió. Sus guantes negros se ajustaron con un clic mecánico, y con un movimiento imperceptible, indicó a Isadora que lo siguiera. La joven se aferró al brazo rígido del magnate, sintiendo el contrapunto de su piel caliente contra el frío satén de su vestido. Atravesaron salones tapizados de damasco y pasillos iluminados por arañas de cristal. Los criados se apartaban con reverencia y temor, nadie deseaba interponerse en el camino del hombre que podía desmoronar imperios con una sola orden. Finalmente, llegaron a la puerta principal de la suite nupcial. «Aquí viviremos nuestra primera noche», anunció Lorenzo, sin ofrecer asiento ni saludo. «No espero favores, solo obediencia». Isadora asintió en silencio, sintiendo cómo la humedad le anidaba en la nuca. Al cruzar el umbral, descubrió un cuarto amplio, decorado con columnas blancas y un dosel de terciopelo carmesí que contrastaba con la palidez de las sábanas. Una mesita junto a la cama sostenía un frasco de perfume caro y dos copas de champán apenas tibias. «Bebe esto», dijo Lorenzo, señalando una copa. «Te ayudará a calmar los nervios». Isadora alzó la mirada, desconcertada. Había en su voz una mezcla de mando y una extraña curiosidad. Tomó la copa con manos trémulas y bebió un sorbo corto, sintiendo el líquido burbujear en su garganta. «Gracias», susurró, con la garganta reseca. «Pero temo no ser tan digna de este cuarto». Lorenzo apoyó un codo en el cabecero y la observó. «La dignidad es un concepto sobrevalorado. Lo que importa es la lealtad. Y espero que tu lealtad sea convincente». El silencio volvió a instalarse, más pesado. Isadora buscó en su interior las palabras precisas, pero solo halló un hilo de voz. «Haré todo lo que deba, señor». Él ladeó la cabeza, como evaluando la promesa. «Veremos si cumple tu palabra». Con ese críptico comentario, Lorenzo dio media vuelta y avanzó hacia una chimenea ornamentada, encendiendo una tea de plata. Las llamas danzaron proyectando sombras alargadas, creando un ambiente de fábula oscura. Isadora retrocedió un paso,
consciente de que no había marcha atrás. Se quedó junto a la cama, con el corazón desbocado, mientras el magnate se acomodaba en un sillón de respaldo alto y cruzaba las largas piernas. «Esta noche no habrá descanso», advirtió Lorenzo. «Espero que estés preparada». Ella tragó saliva y, con la voz apenas audible, respondió: «Estoy lista, en lo que usted mande». Lorenzo esbozó una sonrisa imperceptible, como si hubiera hallado en su súplica la señal de un juego que apenas comenzaba. En ese instante, un golpe sordo anunció que alguien llamaba a la puerta de la suite. Ambos contuvieron la respiración. ¿Qué nueva sorpresa traería la noche? El momento quedó suspendido en un aliento compartido, y en la penumbra quedó claro que la prueba real apenas empezaba. La puerta de la suite se cerró con un leve clic, dejando tras de sí el murmullo distante de los criados y el latido acelerado del corazón de Isadora. Lorenzo Salvatore permaneció de pie junto a la ventana, con la espalda recta y los brazos cruzados, contemplando la noche estrellada de la Toscana. No hizo ademán de acercarse, sus ojos, intensos y meditativos, recorrían cada detalle de ella, el suave temblor de sus hombros, el canto bajo de su respiración, la sombra temerosa que proyectaba el velo sobre su rostro. Isadora permaneció inmóvil en el centro de la habitación, con las manos apoyadas en el vestido de satén. Sintió el peso de la mirada de Lorenzo como una caricia helada. «No te muevas», ordenó él con voz grave, sin apartar la vista de sus manos. «Quiero ver si esa promesa de obediencia se mantiene firme». Un escalofrío recorrió el cuerpo de la joven. Contuvo el aliento, invitando a su garganta a no delatar su pánico. Su mente buscó palabras, pero solo halló silencio. Finalmente, Lorenzo dio un paso al frente. El suelo de marquetería crujió bajo sus botas de charol. Se detuvo a pocos metros de ella, lo bastante cerca como para que Isadora percibiera el ligero aroma de su colonia, mezcla de madera de cedro y cuero viejo. «Dime algo, Isadora», murmuró. «¿Por qué estás aquí? ¿Qué te hace diferente de tu hermana?» Isadora alzó la vista con los ojos empañados de lágrimas. Trató de sostener la mirada, pero se vio tentada a desviar la mirada hacia el suelo. «¿Por qué? Porque no soy Elena», respondió con voz temblorosa. «Soy yo misma, sin máscaras ni contratos». Lorenzo arqueó una ceja y sonrió apenas, como si acabara de descubrir un secreto valioso. «Interesante respuesta», comentó. «Pero aquí, las identidades se moldean a voluntad. ¿Estás segura de querer mantener tu propia voz?» Ella tragó saliva. «Sí», susurró. «Aunque duela, prefiero ser yo». Él guardó silencio y dio otro paso. Se colocó frente a ella, midiendo su figura bajo la luz tenue de las lámparas. Entonces, sin apartar sus ojos de los de ella, inclinó la cabeza y preguntó: «¿Temes despertar mañana?» Isadora notó cómo el aire se espesaba de tensión. Respondió con honestidad: «Temo no saber quién seré al amanecer». Lorenzo dejó escapar un leve suspiro. Se giró hacia la cama, deslizó la mano por el canapé y tomó un cojín. Lo sostuvo con delicadeza, como si fuera un objeto frágil. «Entonces prueba esto», dijo, extendiéndoselo. «Apóyalo en tu pecho y respira hondo. Si sigues viva al despertar, habrás cumplido con el primer requisito». Isadora recibió el cojín con manos temblorosas y lo apretó contra su pecho. Sintió el pulso de su corazón retumbar como un tambor. De pronto, un sollozo ahogado escapó de sus labios. Lorenzo la observó en silencio, sin pronunciar palabra. «Sé que esto es absurdo», murmuró ella, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Pero necesitaba sentir algo que no fuera el miedo. Lorenzo guardó el cojín y dio un paso más. Por primera vez, su voz sonó más suave. «Quizá no debería sorprenderte si descubres que la valentía nace de lo inesperado». Entonces, con lentitud casi ritual, alargó una mano y apartó el velo del rostro de Isadora. La tela cayó al suelo revelando sus mejillas húmedas y su boca entreabierta por la tensión. Isadora cerró los ojos y contuvo la respiración. Esperó un gesto de desprecio o un empujón que la alejara de aquel hombre cuya reputación había derrumbado reinos.
En lugar de eso, sintió la caricia de sus dedos recogiendo un mechón de cabello rebelde. «Eres aún más frágil de lo que imaginé», susurró Lorenzo, con un dejo de admiración. «Y, sin embargo, más poderosa por tu fragilidad». Isadora abrió los ojos y lo miró fijamente, sin darse cuenta de que sus lágrimas se habían secado. En ese instante, Lorenzo retrocedió un paso, tomó aire y giró el rostro hacia la ventana, como si aquel gesto le recordara algo que había olvidado. El silencio regresó a la habitación. Solo el ritmo de sus respiraciones compartidas llenaba el espacio. Entonces él dio media vuelta y se dirigió a la chimenea, donde encendió la tea plateada que había utilizado antes. «No, esto no es una rendición ni una tregua», dijo sin mirarla. «Es una prueba. Y tú la has pasado, por ahora». Isadora asintió levemente, sin atreverse a bajar la guardia. Su cuerpo, tenso y expectante, buscaba consuelo en ese reconocimiento ambiguo. Tras unos segundos que parecieron eternos, Lorenzo guardó silencio y susurró: «Descansa. Mañana continuaremos nuestro aprendizaje mutuo». La joven asintió de nuevo. Se retiró unos pasos hacia la cama, mientras Lorenzo exhalaba un suspiro profundo. La noche, apenas comenzada, se desplegaba ante ellos como un tablero minado de peligros y descubrimientos. Y en el aire quedó flotando la certeza de que aquel primer encuentro, lejos de sellar un destino, apenas abría el verdadero juego de poder entre la esposa sustituta y el magnate más temido de Europa. Desde esa noche en la que Lorenzo reconoció la fortaleza en la fragilidad de Isadora, la vida en la mansión se convirtió en un campo de batalla silencioso. Los pasillos amplios, decorados con tapices bordados y lámparas de cristal, resonaban con pasos calculados y miradas furtivas. No había música de celebración ni brindis entre risas, solo el eco de dos almas en pugna, atrapadas bajo el mismo techo de mármol y oro. Isadora se movía con cuidado por los corredores. Cada puerta entreabierta significaba una oportunidad para escuchar el latido del palacio, el tintineo de copas en los salones, el susurro de los criados hablando en voz baja. Ella deseaba hallar un rincón sin migajas de poder, sin el peso de su propio vestido que la hacía sentir aún más prisionera. En la biblioteca, entre estanterías repletas de volúmenes antiguos, alzó la vista cuando Lorenzo entró sin avisar. «¿Te parece un buen refugio?», preguntó él, con la voz fría. «Libros y silencio». Ella contuvo el aliento. «Es lo único que encuentro pacífico», respondió con suavidad. «Aquí, las palabras no lastiman». Lorenzo ladeó la cabeza, evaluándola como si descifrara un código. «Hasta las palabras tienen filo», murmuró, y luego giró sobre sus talones para marcharse. Ese cruce breve fue un pequeño triunfo para Isadora. Él la consideró lo bastante digna como para compartir un espacio donde el silencio reinaba. En el comedor, las velas encendidas dejaban caídas largas sombras sobre la mesa de mármol. Solo un plato simple, sopa de calabaza, y dos cubiertos, uno intacto, otro sin usar. Cuando Isadora se sentó, Lorenzo apareció sosteniendo el segundo tenedor con gesto deliberado. «Come», ordenó. Ella bajó la mirada y tomó la cuchara. «Gracias», dijo con voz tenue. «Pero no sé si esto encaja con mi idea de matrimonio». Él alzó la ceja y se sentó frente a ella, cruzando los brazos. «El matrimonio tiene muchas formas. Esta es la nuestra». Ella tragó la sopa despacio, notando cómo cada cucharada medía su valor a ojos de Lorenzo. El silencio creció hasta volverse insoportable, solo interrumpido por el crepitar de la llama en el candelabro. Horas después, en el jardín interior, Isadora halló un cojín en un banco de piedra y se sentó a contemplar las flores blancas. Fue entonces cuando lo vio llegar, sin anunciarse, con la chaqueta en la mano y la corbata floja. «Nunca supe que eras buena encontrando paz entre flores», dijo él con una voz distinta, suave como el viento. Ella lo miró sin rebajarse. «A veces es lo único que queda cuando el silencio pesa demasiado». Lorenzo guardó silencio varios instantes, como sopesando algo profundo. «Pues mañana ordenaré plantar más rosas», anunció con un ligero destello de algo cercano a la ternura. «Para que tu refugio nunca falte». Isadora apenas pudo articular un suspiro.
En esa breve promesa se ocultaba una incógnita, sería gesto de control o semilla de un entendimiento inesperado. Cada mañana ella despertaba antes del alba, recorriendo las estancias con la esperanza de hallar una rendija por donde escapar. Cada tarde, Lorenzo la invitaba a cenar en salones sin ventanas, donde las velas formaban laberintos de luz y sombra. En cada encuentro, ella buscaba un atisbo de compasión, él medía su fuerza, tanteando una rendición posible. Una tarde, en la sala de música, Isadora se detuvo ante un piano cerrado. Lo abrió y dejó caer los dedos sobre las teclas, produciendo acordes suaves. «Tienes talento», comentó Lorenzo desde el umbral. «¿Me permitirías escuchar una pieza mañana?» Ella levantó la mirada, sorprendida por la invitación. «Si usted lo desea», respondió, sintiendo que la tensión se transformaba, aunque de forma tenue, en algo distinto a la clausura. Lorenzo asintió con una pequeña sonrisa imposible de leer. Esa noche, mientras las antorchas brillaban en las almenas exteriores, ambos habitaban espacios delineados por el poder y la herida. La esposa obligada y el esposo hecho de acero parecían jugar una partida en la que cada paso, cada palabra y cada gesto pronunciado en solitario era una declaración de intenciones. Pero, bajo la superficie de rigidez y temor, comenzaba a latir una corriente inesperada, capaz de trastocar reglas antiguas. Y así, entre silencios que hablaban más que cualquier grito y miradas que retaban a la resignación, la segunda fase de ese matrimonio enlutado se preparaba para revelar sus cartas. La noche que siguió al toque del piano, algo en el aire cambió. Las velas de la sala de música proyectaban destellos danzantes sobre las hojas abiertas de las partituras, creando sombras insinuantes. Lorenzo se apoyó contra el marco de la puerta, observando a Isadora con una mezcla de respeto y curiosidad. Aquella tenue luz revelaba matices en sus ojos que él nunca había permitido ver a nadie. «Tocas con el corazón», dijo él, con voz ronca. «No con los dedos». Ella bajó la mirada, sintiendo un calor extraño en el pecho. «La música es el único lugar donde me permito sentir algo más que miedo». Él dio un paso al frente, reduciendo la distancia entre ambos hasta rozar la punta de sus zapatos con los de ella. La caricia de su presencia era tan intensa que Isadora creyó notar el leve temblor de su corbata. «Debes ser valiente», murmuró Lorenzo. «A veces el peligro y el placer comparten la misma piel». Isadora sintió un cosquilleo recorriéndole la espalda. El calor de sus palabras aceleró los latidos de su corazón, como si una pequeña chispa encendiera un fuego controlado en su interior. En los días siguientes, cada encuentro se convirtió en un delicado equilibrio entre desafío y fascinación. Un cruce de miradas en el comedor, un roce accidental al pasar por el recibidor, una orden imperceptible para que ella se acercara, eran gestos mínimos, pero con la fuerza de un vendaval. Isadora descubrió que el magnate no necesitaba levantar la voz para herirla, ni alzar la mano para imponer su voluntad. Bastaba el peso de su silencio y el resplandor de su mirada. Una tarde, mientras Isadora revisaba unos documentos en el despacho, Lorenzo entró sin llamar. La encontró recostada en el escritorio, con el bolígrafo suspendido sobre el papel. ¿Aún temes las decisiones?, preguntó él, señalando los contratos. Ella inspiró hondo y sostuvo su mirada. «No todas las decisiones me pertenecen». Lorenzo esbozó una sonrisa ladeada, esa que solo aparecía en sus momentos más imprevisibles. «Quizás las más importantes sí», susurró. «Ven aquí». Isadora se levantó, avanzó hasta él y puso la mano en su hombro. Sintió el pulso fuerte bajo la tela de su camisa. «¿Me arriesgo?», preguntó ella. Él inclinó la cabeza y acercó su rostro al de ella. «Eso depende de cuán viva quieras sentirte». El roce de su aliento contra su mejilla la estremeció. Isadora cerró los ojos un instante, deseando que ese momento no terminara nunca. Las noches en la mansión se llenaron de encuentros clandestinos. A veces Lorenzo la encontraba en la terraza, mirando las estrellas, y se sentaba a su lado sin mediar palabra. El viento movía su cabello, y ella notaba el latido de su pecho cerca del suyo. «Si caigo, ¿tú saltarías conmigo?», murmuró Isadora, con la voz quebrada. Lorenzo la contempló en silencio.
Luego alargó una mano y rozó suavemente su muñeca. Yo construiría alas para los dos. Ese destello de ternura la hizo observarlo con nuevos ojos. ¿Acaso tras esa coraza de acero existía un hombre capaz de amar de verdad? En otra ocasión, lo sorprendió observándola desde el ventanal del salón. El reflejo de la luna dibujaba un halo alrededor de su figura, y cuando él la llamó, susurro invitante. «Baila conmigo». Isadora dudó, consciente de que nunca había aprendido aquellos pasos de danza elegante. Aún así, aceptó. Se colocaron frente a frente, el ritmo de su respiración marcando el compás. «Tú llevas la batuta», dijo ella con una pequeña sonrisa. «Yo te sigo los pasos». Lorenzo apoyó una mano en su cintura y la otra sostuvo suavemente su mano. Iniciaron un lento vaivén. Cada giro, cada latido, les quemaba la piel con promesas y nostalgias. La tensión entre ambos se volvía más palpable, había en el aire un deseo que podía arder sin control. Durante uno de esos giros, Lorenzo inhaló profundamente, como si buscara memorizar el aroma de su cabello. «Podría perderme en ti», confesó con la voz baja. «Y, honestamente, deseo hacerlo». Isadora sintió las lágrimas aflorar, no de miedo, sino de la intensidad de esa confesión. A través del reflejo en el gran espejo del salón, vio cómo sus pupilas se dilataban, reflejando la misma pregunta que ella se hacía: ¿qué clase de poder ejercía él sobre su corazón? Cada encuentro dejaba una marca invisible, un suspiro compartido, un roce de manos, una promesa disimulada en la penumbra. La tensión crecía, peligrosa e irresistible, pues ni él podía resistir su fragilidad, ni ella renunciar a la fuerza latente que descubría dentro de sí. Y así, en medio de esa batalla íntima, ambos sabían que el siguiente paso, cuando el deseo dejara de ser solo miradas y palabras, sería definitivo. La noche aguardaba con ansias revelar si aquel fuego los consumiría por completo o los uniría en una llama eterna. ¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario, dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas, tu opinión es muy importante para nosotros. La tormenta rugía más allá de las altas ventanas de la residencia cuando Lorenzo emergió de la penumbra con pasos decididos. El estruendo del trueno retumbó en el salón, vibrando en las columnas de mármol y haciendo danzar las cortinas como sombras vivientes. Isadora, todavía con el eco de aquel baile en el cuerpo, lo vio acercarse con el ceño fruncido por la tensión que llevaba en los hombros. «No soporto más este silencio», confesó él, con la voz entrecortada. «Cada segundo contigo es como un desafío al que no sé renunciar». Ella retrocedió un paso, sintiendo la humedad de la lluvia golpear el cristal tras sus espaldas. Su vestido, ya húmedo en el dobladillo, se pegaba a la piel, y el corazón le latía tan rápido que temió desvanecerse. «¿Qué sucede?», preguntó con un hilo de voz, aspirando el aroma a campo mojado que se filtraba por la rendija. Lorenzo abrió las palmas, como un náufrago que alza los brazos en señal de rendición. «No deseo imponerte más pruebas. Me basta con saber que estás aquí, que resistes cada uno de mis embates, y temo perder tu mirada, tu risa, tu vida». Un relámpago iluminó los rostros, dejando al descubierto la mezcla de furia y ternura en sus facciones. Él dio un paso decisivo. El suelo crujió bajo sus botas, marcando el compás de una intención que ya no era venganza ni courage de poder, sino un impulso primario de búsqueda y entrega. «¿Temes esto?», murmuró, alargando la mano para apartar un mechón que cobrara forma sobre el pómulo de ella. Isadora sintió un escalofrío diferente, uno que incendiaba cada poro. Aún temerosa, inclinó la cabeza, incapaz de mover los labios. La siguiente descarga eléctrica iluminó el cielo, y él, aprovechando ese instante de luz, la tomó con firmeza por la cintura. No hubo advertencia, tampoco desafío. Sus labios chocaron contra los de ella en un beso profundo, urgente, aunque suave en los bordes. No era un reclamo ni un decreto, era una rendición mutua, un pacto nacido del deseo más puro. Isadora, sorprendida por la intensidad, alzó las manos para apoyarse en la chaqueta empapada. El latido en sus sienes retumbó como un tambor antiguo y, pese al pánico, cedió al impulso.
Un estremecimiento recorrió su espina dorsal cuando sintió el pulso de él contra su propio pecho. El beso se hizo prolongado, vibrante, dibujando un mapa de emociones que ninguno de los dos había contemplado antes. Cuando el gran ventanal se abrió de golpe por el choque de viento, ambos se separaron un instante, como dos náufragos buscando aire. Sus caras quedaban a escasos centímetros, el aliento compartido era tibio y rítmico, con sabor a agua de lluvia y perfume caro. Lorenzo inclinó la frente sobre la de ella y exhaló. Esa fue la prueba más cruel y hermosa de todas. Isadora, con los ojos brillantes, apenas pudo articular. ¿Qué hago ahora? Él la miró con admiración infinita, su boca curvándose en un atisbo de sonrisa. Ahora, nada. Da un paso y salva tu vida. Ella titubeó, pero no retrocedió. Aceptó un segundo beso, más lento, con la certeza de que, a partir de ese instante, ni el miedo ni la obligación definirían sus actos. Un trueno retumbó encima de la cúpula, como un aplauso sideral que celebraba la osadía de ambos. Cuando al fin se apartaron, él la sostuvo contra su pecho mientras las gotas resbalaban por su espalda como lágrimas templadas. Este beso cambió cuanto creía saber, musitó Lorenzo. Y lo guardo como prueba de que incluso el corazón de piedra puede derretirse. Isadora, exhausta y con la mirada en el abismo de la noche, asintió sin palabras. Aquella confesión, a la vez feroz y vulnerable, marcó un antes y un después. Ambos comprendieron que, tras la furia del cielo, algo nuevo nacía bajo la misma lluvia. El eco de su respiración compartida llenó el espacio. Entonces, sin dejar de sentir los latidos en su pecho, Lorenzo se alejó unos pasos, alzó la mano y señaló la puerta que llevaba al corredor principal. Fue hermoso, dijo en un susurro, pero aún queda camino por andar. Isadora lo siguió con la mirada, consciente de que la noche aún guardaba otras revelaciones. Y así, mientras los relámpagos continuaban surcando el firmamento, ambos se adentraron en la siguiente fase de este lazo impredecible. La sonrisa de Lorenzo aún vibraba en el aire, cargada de la lluvia y el eco de su confesión, cuando un murmullo distante interrumpió la quietud. Un par de pasos firmes resonaron en el pasillo, acompañados por el girar solemne de una puerta que nadie esperaba abrir de nuevo. Isadora se tensó junto al ventanal, con el corazón latiéndole en falso, la figura que apareció en el umbral era imposible de ignorar. Allí estaba Elena, envuelta en un abrigo de seda negra que contrastaba con su piel pálida. Sus ojos brillaban con un fulgor frío, como espejos que guardaran mentiras. Sostenía en la mano un sobrelacrado, y al alzar la mirada, aquel gesto reveló el filo venenoso de su alegría. Vaya, vaya, dijo con voz suave, pero tan afilada como una daga. Pensé que la fiesta había terminado. Sobre todo para mí. Isadora retrocedió un paso, insegura de si su mente jugaba con ella. Lorenzo, sorprendido, bajó la cabeza un instante para recuperar la compostura, como si la presencia de su prometida original fuera el truco final de un juego retorcido. Elena, murmuró él, tenso. No esperaba verte tan puntual. Elena hizo una ligera reverencia, fingiendo cortesía. Siempre cumplo con mis compromisos, replicó, y luego alzó el sobre. Pensé en enviar esto antes, pero quise comprobar si la lección había calado hondo. Isadora sintió el estómago encogerse. Cada palabra de Elena era como un golpe silencioso. Aquella victoria parecía tramposa, urdida detrás de bastidores que nadie había visto. La hermana mayor avanzó unos pasos y, sin soltar la carta, pronunció: ¿Será que te han disfrutado bien estas noches de aprendizaje? Preguntó, esbozando una sonrisa cargada de reproche. ¿Te han enseñado algo? Porque yo también guardo secretos que quisiera compartir. En ese instante, Lorenzo enderezó los hombros. Sus ojos se clavaron en Elena con la misma intensidad que habían poseído hacia Isadora, pero ahora había una chispa de advertencia. ¿Qué buscas, Elena?, inquirió, firme. Este asunto ya no te involucra. Elena rió, un sonido que resonó sin alegría. Oh, cariño, todo me concierne, respondió. Firmaste aquel contrato con mi familia. Yo huí para protegerme, pero tú decidiste jugar con otra hija de la casa.
¿Crees que no lo sabía? Isadora contuvo el aliento. Nunca imaginó que Lorenzo supiera más de lo que admitía. Sus dudas se agolparon como una tormenta interna. Mientras Elena avanzaba, Lorenzo sacó el sobre y lo rompió, dejando al descubierto varios papeles impresos con fechas, nombres y una cláusula oculta. ¿De qué hablas?, replicó él, exaltado. Eso es, protocolos legales que jamás pensé necesarios. Elena se acercó, recogió los documentos del suelo y los levantó para que ambos los vieran. Protocolos que establecían que, si yo faltaba al compromiso, tú podrías elegir a quien quisieras. Solo cumplías tu parte del trato, ¿no es cierto?, susurró, y la tensión se hizo tan espesa que Isadora sintió como si el aire se solidificara. Lorenzo cerró los puños, el pulso marcado en su sien. Isadora, con lágrimas asomando en los ojos, avanzó para interponerse. No fue así. Tú no, comenzó, con la voz quebrada. Tú solo buscabas, quería ayudarte a... Elena la interrumpió, con sorna. ¿Ayudar?, repitió. ¿O simplemente quería humillarme? ¿O castigarme por mi indecisión? Porque, al parecer, este matrimonio improvisado fue parte de un plan para herirme. El silencio se adueñó de la sala. Lorenzo apartó la mirada de Elena y se giró hacia Isadora, sus propios sentimientos luchando por salir. Isadora, jamás pretendí que fuera así. Creí que necesitaba hacerte fuerte. Isadora alzó la barbilla, aún temblorosa. ¿Fuerte? Me usaste como pieza de dominó, exclamó, con el dolor resonando en cada sílaba. Te convertiste en el autor de mi pesadilla. Elena aprovechó el instante para avanzar y colocar un brazo sobre el hombro de Isadora, en un gesto burlón de falsa hermandad. Pobre niña inocente, murmuró. Al final, este castillo de oro es solo una jaula. Y él te puso dentro a propósito. Lorenzo dio un paso al frente, el rostro endurecido por la culpa y la ira. No fui yo quien decidió tu destino, respondió, con voz áspera. Fue un acuerdo previo, una cláusula firmada por mi mano y me niego a negarlo. Isadora retrocedió, sintiendo que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. ¿Todo había sido un ardid? ¿Una venganza encubierta contra Elena? ¿O simplemente un capricho de un hombre acostumbrado a salirse con la suya? Su mente buscaba una verdad que parecía desvanecerse en la penumbra. Entonces, ¿qué queda de esto?, preguntó ella, con el corazón descompuesto. ¿Queda alguna verdad o solo mentiras tan frías como este palacio? Lorenzo suspiró, sus hombros cayendo por un instante. Queda lo que sentimos, murmuró, con la voz suave pero firme. Pero hay mucho que aclarar antes de que podamos encontrar nuestro camino. El relámpago iluminó de nuevo la estancia, mostrándoles el rostro expectante de Elena y la expresión rota de Isadora. Aquella revelación abierta dejaba más preguntas que respuestas. ¿Sería posible reparar el daño? ¿Podría Isadora confiar en él tras descubrir su conocimiento? ¿Y qué intenciones ocultas albergaba aún la verdadera prometida? Con la noche completándose en su clímax, la escena quedó suspendida en un aliento compartido, listo para desatar la siguiente fase de este conflicto de amor y traición. La madrugada amanecía con un silencio cortante cuando Isadora sintió que ya no quedaba nada que la atara a aquel palacio de sombras y mentiras. El eco de las voces de Lorenzo y Elena aún latía en sus oídos, retorciéndole el pecho. Con pasos decididos, recorrió el corredor principal, sosteniendo con fuerza la mano que había pertenecido a su hijo antes de nacer, un pequeño brote de vida que palpitaba bajo su blusa de seda discretamente abultada. En el umbral de su habitación, se detuvo un instante para contemplar la calma del jardín, iluminado solo por la luna. Cada flor, cada hoja, parecía susurrarle promesas de libertad. «Debo partir», se dijo, inhalando el aire helado. No podía seguir siendo prisionera de un destino planeado por otros. Mientras bajaba las escaleras, recordó el olor del champán compartido, el calor del beso bajo la tormenta y también la traición oculta en un contrato. Un nudo se formó en su garganta. Aquel niño en su vientre era fruto de las noches en las que, entre desafío y caricias, nació un amor imposible de negar.
Sin embargo, su existencia era también el último lazo con Lorenzo, el lazo que la mantenía atada a un hombre culpable de engaños. Al llegar al vestíbulo, la encontró desierto. Solo los retratos de antepasados enmarcados vigilaban su escape. Con delicadeza, deslizó la gargantilla de perlas de su familia en el bolsillo interior de su abrigo. Quizás sirva para un pasaje, pensó, obligándose a concentrarse. Abrió la puerta principal y tropezó con la gravilla del camino, cuyos granos crujieron como advertencias. Al otro lado, un carro de caballos esperaba en penumbra, dispuesto para su huida. Cuando las riendas temblorosas acariciaron la mano del cochero, Isadora inhaló hondo y murmuró: «Llévame lejos, maestro. Al primer pueblo, donde nadie me conozca». El cochero, un hombre de cara curtida, asintió sin preguntas. Sabía que ciertas huellas no se explican con palabras. Con un movimiento firme, apretó el bastón y el caballo exhaló un relincho quedo. Mientras avanzaban por la vereda sombría, Isadora cerró los ojos un instante para sentir el vaivén. Entonces habló con voz quedísima. «Él. Lorenzo, ¿sabría de mi partida? ¿Me buscará?» El cochero, sin mirarla, respondió: «Dicen que el hombre que mueve imperios no descansa hasta recuperar lo que pierde». Un escalofrío la recorrió. Pero, dentro de sí, llevó un latido más fuerte, el latido de su hijo. Acarició su vientre con ternura. «Aquí llevo su vida, y mi esperanza. No volveré». Horas después, mientras el cielo clareaba, el camino serpenteó hacia una aldea costera. Los pescadores comenzaban a remar, la brisa salada se mezclaba con las primeras luces del alba. Isadora descendió del carro y apoyó la mano en la arena fresca, notando en cada grano la chispa de una nueva historia. Observó el mar y, por un instante, liberó un suspiro. «Bienvenido al mundo, mi pequeño. Serás libre». En la plaza del pueblo, sacó la gargantilla de perlas y la ofreció al carruaje. «Aquí tienes mi última pertenencia de aquel imperio. Guarda el resto». Mientras el cochero guardaba la joya, ella sintió como el peso de la culpa se disolvía poco a poco. Una mujer desconocida se acercó, atraída por su gesto. «¿Viaja sola, señorita?», preguntó con timidez. Isadora la miró, asintiendo. «Sí, pero no estaré sola por mucho tiempo». Un destello de determinación iluminó sus ojos. Con pasos firmes, cargó su abrigo más cerca del cuerpo y avanzó hacia la carretera principal, donde aguardaba un carruaje de línea dispuesto a llevarla a la ciudad más cercana. Cada zancada la alejaba del destino impuesto y la acercaba a una elección: criar a su hijo en paz o volver a enfrentar a aquel hombre cuyo poder había cambiado sus días para siempre. En la encrucijada, Isadora detuvo su marcha y, con la mano en el vientre, susurró: «Aún no sé si perdonaré a Lorenzo. Pero ahora mi prioridad es nuestra vida». Y con esa promesa en el corazón, emprendió el camino de la libertad, dejando atrás cicatrices, secretos y un imperio que se tambaleaba. El rugido distante de las olas parecía festejar su rebeldía, mientras ella se adentraba en el horizonte incierto, lista para escribir su propio destino. Las puertas de la oficina ejecutiva de Lorenzo Salvatore se cerraron con estrépito, ahogando el murmullo incesante del personal en los pasillos. Su mirada, antes implacable, ahora estaba nublada por una ausencia imposible de ignorar. Sin Isadora en su vida, no era solo una compañera que se había marchado, era el único refugio de calma que jamás había conocido. Un tablero luminoso proyectaba las cotizaciones de sus empresas. Los números caían en picado, despertando alarmas silenciosas. Un eco de pasos anunció la llegada de su consejero legal, Giancarlo, un hombre de aspecto adusto que jamás mostraba emoción. «Señor Salvatore, los inversores están inquietos», informó con voz contenida. «Los acuerdos se están revisando, y algunas fusiones planeadas podrían cancelarse». Lorenzo alzó la mano, interrumpiendo la advertencia. «¿Importa eso ahora?». Su voz sonó áspera. «Sin ella, todo este poder se desvanece». Giancarlo lo miró, sorprendido por una vulnerabilidad tan rara. «Lo lamento, pero el mundo de los negocios no perdona ausencias personales».
Si no recuperamos la confianza, corremos el riesgo de perder incluso nuestra sede central. Lorenzo se levantó, apoyando las palmas en el escritorio de nogal. Cerró los ojos y respiró hondo. El silencio reinó un instante, luego murmuró: ¿y qué hay de lo otro? Alzó la voz, apenas en un susurro. ¿Alguna novedad sobre su estado? Giancarlo vaciló antes de responder. Su carta llegó esta mañana. Está esperando un hijo suyo. El jefe de filas palideció. No era un heredero al control de sus negocios, sino la vida que había nacido de su vínculo clandestino. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Un hijo, repitió en voz baja, como si pronunciara una palabra desconocida. Entonces, he quedado desarmado. En ese instante irrumpió en la estancia Valeria, su directora de comunicaciones, con el teléfono en la mano y el ceño fruncido. Lorenzo, la prensa ha captado rumores de embarazo, anunció con urgencia. Necesitamos un comunicado, o la reputación de la familia Salvatore se verá afectada. Él cerró el puño, conteniendo un grito que le quemaba la garganta. No quiero comunicar nada, sentenció con voz tensa. Basten 2 líneas, mis asuntos personales son privados. Respeten la discreción. Valeria asintió y se retiró, dejándolo solo con sus pensamientos. Respiró profundamente y se acercó al ventanal que dominaba la ciudad de Florencia. Las luces de los edificios brillaban como 1000 estrellas caídas, pero él solo veía un único punto de luz, la silueta de Isadora en el horizonte de su mente. Su secretaria, Mercedes, entró con sigilo para entregarle un sobre pequeño. Lorenzo lo tomó con mano firme y rompió el sello. Dentro encontró una foto reciente, Isadora acariciando su vientre en un humilde pueblo costero. Un mensaje manuscrito al dorso decía: aquí cuido de nuestra promesa. No me busques hasta que estés listo para ser alguien distinto. El corazón de Lorenzo se detuvo un instante. Entonces, desvió la mirada y murmuró: ¿ser alguien distinto? Repitió, mientras el dolor y la determinación se fundían en su pecho. Entonces debo transformarme, o perderla para siempre. Mercedes, con respeto reverencial, guardó silencio. Fuera, el viento nocturno agitaba las ramas de los cipreses que cercaban su residencia. Lorenzo cerró los ojos, recordando el calor de su abrazo, el temblor de su voz y la certeza de su inocencia. Llámame cuando la guerra vuelva a ser conmigo, susurró, sin apartarse de la ventana. Porque la paz que perdí, solo puede recuperarla ella. Con esas palabras, el eco de sus pasos resonó en la sala vacía. Afuera, la ciudad seguía viva, pero para Lorenzo Salvatore, nada importaba más que ese latido oculto en otro lugar. Y así, mientras la noche avanzaba, su mente solo giraba en torno a un nombre y un futuro incierto, el suyo y el de ese hijo que lo retenía al amor y que quizá, algún día, lo haría digno de merecerlo. Meses después de aquella carta que arrancó a Lorenzo de su mundo de acero, Isadora había encontrado refugio en un pequeño pueblo costero de Portugal. Las casas encaladas se agrupaban cerca del mar y los pescadores limpiaban sus redes al alba, mientras ella observaba desde la orilla el vaivén eterno de las olas. Su vientre, ya redondeado, era la prueba silenciosa de su nueva realidad. Caminaba despacio, ajustándose el chal ligero en los hombros, con el rostro a medio camino entre la serenidad y la melancolía. Cada día, al atardecer, Isadora se sentaba en un banco de madera frente al puerto. Su mirada perdida se perdía en el horizonte, donde el cielo y el mar parecían fundirse. Nadie la reconocía, la mujer de trajes discretos y ojos de nostalgia. Solo algunos vecinos, amables y curiosos, le ofrecían pan fresco y pescado asado, sin preguntar demasiado. Para ellos era solo la señora que espera algo, y así la dejaron vivir en paz. Una tarde, mientras el viento traía el salitre y el canto lejano de gaviotas, Isadora sintió un escalofrío. Alzó la vista, confundida. Frente a ella apareció una figura conocida, pero transformada. Lorenzo avanzaba descalzo sobre la arena, con los pantalones remangados hasta las rodillas. No llevaba anillos en los dedos, ni el traje caro que suele vestir. Su camisa blanca, arremangada, se pegaba levemente a su piel tras la caminata en la orilla.
Los ojos, rojos y cansados, reflejaban el remordimiento que había tardado meses en destilar. Él guardó distancia unos pasos, como si temiera asustarla, y al fin habló con voz quebrada. Isadora. Ella contuvo el aliento. El universo se redujo a aquel instante en que el hombre que más le había dolido estaba frente a ella, humillado y sin su corona de poder. Lorenzo, respondió ella, sin levantarse del banco. No esperaba verte aquí. Él bajó la mirada, frotándose las manos como un niño culpable. Lo sé, murmuró. He pensado en ti cada día. He sentido el latido de nuestro hijo antes de saber que existía. Isadora sintió el corazón detenerse un instante. Nunca había oído al magnate hablar de ese modo. ¿Cómo supiste?, preguntó ella, con el ceño fruncido. Lorenzo la miró directamente a los ojos. Supe por tu carta y por la foto. Te vi embarrada de arena, acariciando tu vientre con ternura. Supe que él vivía en ti, aunque no lo conociera. Ella apartó la vista, abrumada. No es tu obligación, comenzó, con la voz apagada. Te alejaste de mí como si yo fuera un error. Lorenzo dio un paso más, acercándose con cautela. Fue mi culpa, admitió. Creí que podía controlar todo, menos mis propios sentimientos. Creí que tu partida era una derrota, y no entendí que era mi único camino hacia algo real. Isadora se levantó lentamente y caminó hacia la orilla. El agua mojaba sus sandalias, haciendo un rumor suave. ¿Y ahora qué quieres, Lorenzo?, inquirió sin volver la mirada. Él respiró hondo, la brisa marina agitando su cabello oscuro. Quiero pedirte perdón, y algo más. El silencio los envolvió, roto solo por el oleaje. Finalmente, ella se giró, dispuesta a escuchar. Soy medido con mi orgullo y mi orgullo me dañó primero, continuó él. He llegado a darte lo que no supe ofrecerte antes, mi verdad. Isadora lo estudió. El hombre de mirada implacable se había transformado en un conjunto de dudas y promesas. ¿Y esa verdad cuál es?, preguntó ella, con cautela. Lorenzo alzó la mano, temblorosa, y señaló su propio corazón. Que este hijo no es solo responsabilidad. Es la prueba de que un hombre como yo puede amar de verdad. Quiero estar contigo y con él. Quiero construir una vida más allá de contratos y castigos. Ella sintió un nudo en la garganta. Había esperado un gesto así, pero jamás tan sincero. No sé si puedo confiar de nuevo, confesó, con voz quebrada. Me pregunto si solo eres un hombre que busca llenar un vacío. Lorenzo inclinó la cabeza con humildad. Quizá nunca me perdones del todo. Pero mereces mi lucha más allá de mis órdenes férreas. Por eso vengo a suplicarte una oportunidad, aunque sea la última. Isadora respiró hondo, viendo cómo el sol descendía detrás de la línea del mar, tiñendo todo de un naranja melancólico. El silencio se prolongó, tenso y esperanzador a la vez. ¿Y qué harías si te dijera que? Comenzó ella, dudando. En ese momento, una ola mayor rompió cerca, salpicando la arena y empapando los bajos del pantalón de Lorenzo. Ambos retrocedieron, riendo a medias, como humanos que redescubren la misma imperfección. Lo que haría, repitió ella, con un medio sonrisa, es decidir en el próximo amanecer. Lorenzo asintió, observando el horizonte, mientras sostenía la mirada de Isadora, llena de incertidumbre. Y así, en la costa olvidada de Portugal, quedó abierta la puerta a una reconciliación que requeriría coraje y fe de ambos lados. El sol asomaba por el horizonte, tiñendo de rosa y dorado la superficie del mar cuando Lorenzo y Isadora regresaron al mismo banco donde se habían encontrado la tarde anterior. El aire estaba fresco, y el rugido suave de las olas marcaba el compás de un nuevo comienzo. Sin mediar palabra, él se acercó con una reverencia que rompía por completo su orgullosa estatura de magnate. Prometí regresar al amanecer, murmuró Lorenzo, con la voz apenas un susurro. ¿Me permites? Isadora asintió, apoyando una mano sobre su vientre. Lorenzo tomó con delicadeza esa palma tibia y deslizó los dedos hacia la curva de su barriga. Cerró los ojos,
concentrado en el latido apenas perceptible, y por primera vez en su vida sintió como su alma se estremecía de verdad. ¿Lo sientes?, preguntó ella, con la voz entrecortada. Es nuestro hijo. Lorenzo guardó silencio. Cada segundo se alargó, eco del milagro que ocurría bajo sus dedos. De pronto, su semblante cambió, las líneas de tensión desaparecieron y, con un suspiro largo, se dejó caer de rodillas sobre la arena húmeda. No, no es un ruego, dijo con emoción. Es mi agradecimiento. Isadora inclinó el rostro, con una sonrisa temblorosa. Él buscó su mano y la alzó a los labios. Has alojado en tu interior la razón de mi vida, continuó Lorenzo. Has hecho de mí un hombre capaz de sentir sin temer. Por eso, gracias. Las lágrimas de Isadora brillaron con la luz naciente. Se arrodilló junto a él, apoyando la frente contra su hombro. Pensé que habías perdido todo, confesó ella. Pero veo que descubriste algo más valioso que tu imperio. Él la miró, un destello de ternura reemplazando su antiguo rigor. Tu valor me enseñó a renunciar a la frialdad. Mi castillo de acero se derrumbó para dar paso a algo más fuerte, nuestro hogar. Isadora, con el pulgar trazando círculos suaves sobre la piel de su vientre, sonrió con gratitud. Este niño tendrá dos padres distintos, uno que aprendió a amar y otra que luchó por la libertad. Lorenzo asintió, recuperando la mano libre para limpiar una gota de sal en el rostro de ella. Quiero vivir aquí, contigo y con él, declaró. Sin contratos, sin furia, solo con nuestras decisiones. Ella lo estudió en silencio, consciente de que ese compromiso era el más valiente que él había pronunciado. Entonces, comenzó Isadora, construyamos esta vida juntos. Dime, ¿cómo lo haremos? Lorenzo se incorporó despacio y, ayudándola a levantarse, la rodeó con un brazo cariñoso. Paso a paso, respondió. Primero, encontrar un lugar donde celebrar el nacimiento. Luego, enseñarte todo lo que sé sobre amor y cuidado. Y, finalmente, hacerte reír cada día. Ambos rieron suavemente, dejando que el murmullo del océano sellara su pacto. Isadora apoyó una mano en el pecho de Lorenzo, sintiendo su latido junto al de su hijo. Prométeme una cosa, dijo ella. Que nunca olvidarás este amanecer. Lorenzo la miró a los ojos, decidido. Lo juro, aseguró. Aquí, entre arena y olas, encontré mi humanidad. Y no la soltaré jamás. Se tomaron de la mano y caminaron despacio hacia la villa costera, dejando huellas enlazadas en la orilla. Cada paso era un verso en la historia que ambos escribían, una trama de amor que comenzó con miedo y engaño, y que hoy culminaba en perdón y redención. Con el niño latiendo en el vientre de Isadora, y el corazón de Lorenzo dispuesto a amar sin barreras, supieron, al compás de las olas, que aquel sería el comienzo de la vida real que siempre habían buscado. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión. ¿Qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.